Y te damos gracias en esta hora, Señor. Y queremos traer delante de usted una ofrenda, Señor, de agradecimiento, de reconocimiento. Y queremos pedirle que cada día usted nos enseñe a entregar como a usted le agrada, Señor. Porque nuestro corazón es malo, pero en su palabra dice que usted nos dará un corazón nuevo. Y amamos ese corazón nuevo porque es conforme a usted. Y en esta hora sí queremos traer ofrenda a Dios, con mucha fe, con gratitud y con gozo. Mientras declaramos, Señor, que tu amor es el que nos cubre, que aunque muchas veces no te veamos, no te sintamos, nuestra fe y nuestra convicción dice: sé que estás aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede pasar a ofrendar. Y mientras declaramos esta alabanza, vamos a decir: sé, lo sé. Sé que estás aquí, aunque no te sienta, aunque no vea salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que estás aquí, aunque no te sienta. Cántele a Él. Aunque no vea salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que estás aquí, aunque no te sienta, Oh, sí, Señor. Aleluya. aunque no vea salida, sé Que tú me salvarás. porque en Y ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Oh, Señor, cúbreme. Oh, así como tú cubriste, Señor, la desnudez de Adán, de Eva, con un sacrificio simbólico, así tú has cubierto con un mucho más excelente sacrificio. No son pieles de un animal, sino tenemos vestiduras de justicia que vienen de ti. Cúbrenos. Oh, aleluya. Queremos tener certeza, Señor. Certeza de que estamos cubiertos. Trae, Espíritu Santo, certeza de la cobertura que hay en la cruz, del sacrificio de nuestro Señor. Oh, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús
que tú puedas hacer una obra gloriosa a través de tu Espíritu Santo. Una obra que no pueda hacer un hombre, que no pueda ser una palabra que puede llegar al intelecto, sino que el Espíritu Santo trayendo un resma al Espíritu, que el Espíritu ministre al Espíritu, que revele la profundidad, Señor, de tu palabra. Señor impotente me siento, Señor. Si fuera yo en mis fuerzas, si fueran palabras humanas, expresar tan grandes letras. Oh, ministra, Espíritu Santo, ministra nuestros espíritus. Clamamos, Señor, a ti, para que tú puedas hacer una obra. La obra que solamente puede hacer usted, su Espíritu, con aquella palabra poderosa que penetra hasta lo profundo, que es más afilada que espada de dos filos, y que penetra a lo profundo, que llega hasta el tuétano, que cambia la médula, que cambia el sistema inmune. Oh, Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Santo, Santo, pueden tomar asiento. Aleluya, gloria a Dios. En esta misma reverencia al Espíritu Santo. Aleluya. Santo, el mismo Espíritu nos estará ministrando. Gloria al Señor. Buenas tardes. Me siento gozoso de poder estar compartiendo una palabra, porque uno es un instrumento. Me siento gozoso de poder haber captado la palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Y es una palabra gloriosa. ¿Cuántos creen que cada miércoles, cada domingo, cada día sábado de escuela bíblica hay una palabra gloriosa? Amén. Hoy día vamos a ver una palabra que está en 1 Corintios 15, del 50 al 57. Vamos a leer. La falta de costumbre, hermano. ¿Cuántos vieron en Facebook lo que estaba pasando ahí en el terreno? Transmití en vivo. Ya está los 2/3 del hormigón ya puesto. Así que gloria al Señor, porque vamos a tener mucho trabajo. Vamos a tener mucho trabajo. Yo me gozaba en el Señor por lo que estaba haciendo, ver cómo avanzaba de rápido. Yo le decía a mi hermano Javier el otro día que cuando Dios trajo a estos varones, que son unos varones que Dios contrató para que hicieran ese trabajo, me acordaba de la palabra en Reyes, cuando Salomón va a construir el templo y pide al rey de Irán para que le traiga la madera, porque le dijo: yo sé que allá en Israel no hay alguien como los de tu pueblo que trabaje en la madera, así que yo voy a pagar para que trabajen en la madera y traigan de lo mejor al Señor. Y así lo hizo el Señor. Así que yo, cuando podía ver ahí que ellos estaban trabajando y veían que nosotros empezamos de atrás para adelante, decía: Señor,
Señor, tú hiciste ahí con esos varones en tu templo allá, en el reinado del rey Salomón. Señor, dale sabiduría a estos varones, Señor, le decía, para que hagan tu obra. Así que luego estábamos confiados que el Señor está haciendo una obra. Amén. En aquel lugar. Vamos a leer entonces en 1 Corintios 15, del 50 al 57. Dice: pero esto digo, hermanos, que en la carne y en la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Siguiente. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al tocar de trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque, voy a leer de aquí mejor porque hay unos números ahí que me tapan y me enredan. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está? Aquí preguntan en el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué glorioso es leer ese texto. Amén. Muy glorioso. Porque ahí podemos ver, Pablo ahí dice un misterio que nos revela cómo va a ser, ¿cierto? Transformado este cuerpo de carne, ¿cierto? Y si vemos lo que va diciendo anterior a lo que íbamos leyendo, dice: hay cuerpos naturales y hay cuerpos celestiales. Y va hablando de todo eso. Y es algo muy grande para uno entenderlo así no, ¿cierto? Tiene que ser revelado. Ahí Pablo seguramente Dios le mostró cómo iba a ser. Seguramente él, como también vio allí, se le reveló Cristo, se le presentó Cristo, ¿cierto? Y él quedó ciego. Él dijo: esos son cuerpos celestiales. Así que es muy tremendo lo que está diciendo allí, pero él lanza algo muy tremendo, ¿cierto? Dice: sórbida es la muerte en victoria. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para el final, pero vamos a tratar ahora primero lo que dice aquí. Dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Cierto? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Qué grande, ¿cierto? Aquí cuando leemos este texto es tremendamente inspirador, ¿cierto? Pensar que cuando venga Cristo será cambiada nuestra naturaleza animal y poseeremos nuevos cuerpos, ahora de origen celestial. Pero al hoy, la afirmación final, sórbida en la muerte en victoria, decir que solo allí será cambiada nuestra naturaleza, sería una excusa sin fundamento para pensar que allí, en ese momento solamente, seremos transformados. ¿Cierto?
Porque si no pensaríamos que todavía seguimos siendo con la misma naturaleza hasta que llegue ese momento. Pero Pablo está diciendo eso. Sí, pero está diciendo de la carne, de lo material, ¿cierto? Pero ya había sido algo transformado en nosotros antes, ¿cierto? Por eso sería solamente una excusa decir, no vamos a ser transformados solamente hasta cuando venga Cristo. Ahí seremos unas nuevas criaturas. Pero no es así, ¿cierto? Dice en 2 de Corintios también, 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿cuándo? Ahora, ¿cierto? No cuando venga, ¿cierto? Hoy. Hoy usted es nueva criatura. Si está en Cristo, hoy es nueva criatura. Todas las viejas cosas pasaron. Cuando su señora le venga a recordar lo que pasó, no, todas las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas ellas nuevas. Amén. Somos nuevas criaturas. Cuando dice todas las cosas viejas pasaron, todo lo que yo era antiguamente en mi forma natural, en cómo yo también me comportaba por todo el pecado que cargaba, eso pasó. Si estoy en Cristo, eso pasó. Y aquí son todas hechas nuevas. Esa es una declaración también que dice Pablo. Entonces no podemos agarrarnos de un fundamento que hay muchas falsas doctrinas que salen solamente agarrándose de un versículo, lo sacan del contexto y hay un pretexto, ¿cierto? Porque no tiene contexto. No puede agarrarse solamente de un texto. Por eso hay allí de inmediato un versículo que dice el mismo apóstol Pablo, que dice, si usted está en Cristo, es ya nueva criatura. A veces esa palabra es muy cliché para nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio y decimos, soy nueva criatura. Lo dice en la Escritura, soy nueva criatura. Lo cantamos, ¿cierto? Pero, ¿qué es nueva criatura? Si lo decimos como literalmente, ¿cierto? Sacándolo del cliché, soy una nueva creación. Soy una criatura nueva. Soy una creación nueva, no hay una creación reformada. ¿Me entiende? No es un carácter torcido que le pusieron un palito para que se enderezca, sino es una nueva creación. ¿Se entiende? Aunque estoy con esta cáscara vieja. Algunas cáscaras son más viejas que otras, pero es una nueva criatura por dentro. Y es más, esa criatura desde que se convirtió, por ejemplo, algunos se convirtieron hace 20 años atrás, esa nueva criatura no se ha envejecido, ¿cierto? Sino, como dice la palabra, se va renovando día con día. Es más nueva. Es una criatura más nueva. Entonces, tenemos un fundamento muy claro, ¿cierto? Los que están en Cristo son nuevas criaturas. Ya no vienen del pecado, ya no vienen con ese gen de destrucción. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Ese es una base, ese es un principio. Ya lo vamos a dejar ahí. Hay algo que debemos ver en este texto que es muy importante. Dice el 55, ¿cierto? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? En Romanos 7, del 7 al 25 vamos a leer. Vamos a leer harto, pero yo le voy a leer en otra versión. Ya me dieron permiso. Porque es medio trabalengua en lo que he leído eso,
saben que es medio trabalengua, ¿cierto? Porque lo que no quiero, eso hago y entonces me enredo y yo mismo no sé qué estoy haciendo y termino todo enredado leyendo el texto y pienso que está bien como lo termino diciendo, pero queremos entender lo que dice ahí en nuestra lógica, porque eso es lo que está haciendo, en la razón. Pablo sí está hablando conceptos que son de fe, pero que tenemos que entenderlo racionalmente porque está explicando algo. Amén. Dice, aquí va a explicar el poder del pecado, que es la ley, ¿cierto? Hoy digo así para ver si están atentos. ¿Cuál es el poder del pecado? La ley. Son conceptos que vamos a tener ahí, ¿ya? Que Dios nos ayude, amén. El Espíritu Santo esté ahí dando espíritu de sabiduría, de recordamiento. ¿Qué concluiremos? Dice ahí, ¿ya? En el 7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Así está diciendo Pablo. De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codiciéis. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Es buena esa forma, ¿cierto? Toda clase de codicia. No solamente codiciar ahí de plata, ¿cierto? Toda clase de codicia. Codiciar una mujer, codiciar toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió pues, para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano. Y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Se entiende? Sí, igual se va enredando, ¿cierto? Pero, ¿se entiende? Está diciendo que el pecado, la ley, le proporciona al pecado la ocasión para que nosotros pequemos. Y cuando pequemos,
moramos. Si yo no tuviera el conocimiento. Por eso, a ver, les voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, cuando Jesús decía, yo no vine a juzgarles, pero la palabra que yo digo, esa la va a juzgar. ¿Por qué? Porque Él estaba declarando la verdad. Y si tú, sabiendo la verdad, no lo haces, estás haciendo mal, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Por la ley, yo supe que codiciar era malo, pero el pecado produjo en mí, a raíz de que mi cuerpo, mi naturaleza es pecaminosa, produjo toda codicia. A mí, yo le decía una vez a los hermanos que yo cuando entré a la iglesia, puede que uno haya tenido algún pecado, por ejemplo, que tuviera algún deseo carnal, que es pecaminoso, que estuviera allí, pero no era tan fuerte como cuando yo entré a la iglesia. No sé si a alguno le pasó, pero a mí me pasó. Se me despertó toda la perversión que podía haber en mí, y yo luchaba contra ella en mi carne y no podía. Y por más que me azotaba, me ayunaba, hacía todo lo que podía, no lograba vencerlo. Por eso, mientras usted más sabe, por eso dice Pablo también en otro libro, ¿cierto? En otra epístola dice, no quieran mucho ser maestros, porque el maestro lleva más condenación. Si sé más juicio tengo. Por eso cuando uno entró a la iglesia como que se hace más dura la carga. Uno debiera estar siendo perdonado, ¿cierto? Debiera haberse sentido perdonado, pero uno a medida que va avanzando se va sintiendo. ¿Quién ha visto El progreso del peregrino? ¿Han visto esa película? Siempre se la voy a nombrar quizás, hasta que la vean todos. Es un libro de John Bunyan que le hicieron película, entonces así no van a tener que leer el libro. Y el cristiano se entiende, hay un hombre que se llama cristiano, y le predican el evangelio, el evangelista, y se sabe pecador y quiere la salvación, pero anda con así una mochila atrás y empieza a caminar para ir a la salvación, pero sigue con la mochila. Más o menos en la mitad de la película se saca la mochila, se le revela la cruz y se le cae la mochila. ¿Sabe? Eso es lo que está hablando Pablo ahí. Está hablando, yo lo que quiero hacer en mi mente, ya sé lo que es bueno, pero no puedo hacerlo. Pero tranquis, Pablo nos lo está diciendo literalmente de él mismo, ¿ya? Está explicando lo que había hecho en una analogía del matrimonio antes, ¿ya? Te les voy a explicar un poquito por qué. Mire, entonces dice, lo que quiero no puedo hacerlo porque soy humano vendido al pecado, soy esclavo del pecado. Tengo cadenas que me obligan. No puedo dejar de hacerlo. Así que descubro, dice el 21, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. ¿La ha pasado? Que durmiendo sueña otra cosa. Y dice, no, si ahora soy cristiano, ¿qué hacía en un carrete? Sus miembros, todo nuestro ser,
actúa. ¿Por dónde entra la codicia? Por ejemplo, para que veamos unos miembros que actúan ahí. ¿Por dónde entra la codicia? A ver, vayan a Génesis. Por los ojos. ¿Quién ha visto a Aníbal Lecter? Le dice, ¿por dónde entra la codicia? Por los ojos, le dice. Entonces tú no vas a codiciar algo que no tienes cerca. Vas a codiciar algo que tienes cotidianamente. Un secreto. Entonces los ojos se van a la codicia, sin que uno quiera, ¿cierto? El hombre lo sabe muy bien, ¿cierto? Pasa una señorita y él, soy cristiano, estoy casado. No. Conviértete. Tiene que pelear. Si los miembros, eso es lo que está diciendo ahí. Estoy haciendo una trampa. Eso es lo que está diciendo Pablo, pero no lo está diciendo, mire, voy a seguir leyendo. Porque en lo íntimo hago la ley de Dios, mi deseo es, y me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en mis miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente. Me tiene cautivo. ¿Lo tiene cautivo? Pregúntese. ¿Lo tiene cautivo? ¿Lo tiene cautivo? Soy un pobre, miserable. Cuando dice pobre de mí, ¿cierto? ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias doy. Dice, gracias a Dios. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Como dicen algunos por ahí, con la mente sirvo a Dios, pero con el cuerpo peco. Así que yo con mi mente estoy sirviendo a Dios y estoy asqueado de estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero estoy pecando. No dice eso. ¿Cómo Pablo va a decir eso? ¿Cierto? Que, como les decía, está explicando la mitad de la alegoría del esposo que se muere. En el 8 sigue explicando la alegoría. Las cartas, las epístolas no estaban puestas con capítulos. A nosotros nos confunden de repente, terminó el concepto y uno dice, entonces con la mente sirvo a Dios y con el cuerpo peco. No, esa es la mitad de la explicación. La alegoría, que está en el mismo 7, pero en el versículo 1, dice, si hay un matrimonio, por la ley, la esposa está obligada a estar con ese esposo. Pero si el esposo muere, una vez la pastora Alondra predicaba de esto. ¿Pero que no me acuerdo de las puras prédicas mías? No, yo me acuerdo muy bien porque un hermano que estaba en una célula entendió la palabra como que la esposa, si se moría él, iba a tener otro esposo y no quería que se casara de nuevo. Entonces por eso me acuerdo. Si se muere el esposo, la esposa queda en libertad para poder casarse, ¿cierto? Eso está diciendo. Si estaba esclavo al pecado y se muere mi cuerpo, ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del pecado. Por eso le digo, estaba explicando la mitad de la alegoría. Sigue explicándola después. Eso es lo que Dios está queriendo que empecemos a descubrir. Nosotros no estamos obligados a pecar.
que uno dice que soy humano. Una vez veíamos con la pastora un maestro que explicaba muy bien esa parte cuando uno dice, es que errar es humano y perdonar es divino. Así que yo humanamente, naturalmente, me equivoco, peco. Y Dios naturalmente perdona, así que me tiene que perdonar. Y no es así. La naturaleza de nosotros está ligada al pecado por el esposo antiguo, como decía la alegoría. Pero ese esposo murió. Pero la carne la tengo aquí todavía. Dice que mis miembros se van por otro lado. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos de aquí se bautizaron? Ahí en agua. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le explicaron en los catecúmenos? Dice que yo estoy profesando que soy sepultado juntamente con Cristo y resucitado juntamente con Él para una nueva vida. Eso es lo que yo estoy profesando. A veces nosotros pensamos que es decir algo y nos falta poder empezar a ver el poder de lo que es invisible. También le expliqué eso yo, ¿cierto? Porque yo le hice la clase a los que se bautizaron este año. Le expliqué que hay una nube de testigos invisibles y visibles. Están los hermanos de la congregación y está la nube de testigos también en el cielo. De lo invisible. Yo estoy haciendo una confesión en un mundo espiritual. Usted ve unos parlantes ahí. Usted no ve el sonido, ¿cierto? Yo estuve en una conferencia de ingeniería en sonido y me empezó a quedar muy clara la película. El sonido usted no lo ve, pero las ondas de sonido le están llegando. Y aunque no la vea, hay un mundo de energía acústica que está en ondas y chocan y rebotan. Y están por todas partes y usted no las ve, pero están porque me oye. Si no estuviera, no me oiría. Hay una respuesta de que esto existe porque me oye. Así como hay una respuesta de que uno resucitó. Uno resucitó, salió de la muerte. Pablo, cuando estaba hablando esto de la resurrección, de los cuerpos y todo eso, era porque muchos no creían en la resurrección. No es que antes habían ahí, estaban los fariseos y los, ¿cómo era el otro? Saduceos. Los saduceos creían en la reencarnación, imagínense el enredo que tenían en ese tiempo. Eso se quería seguir metiendo. Y por eso le hablaba eso. Pero Pablo quería que le quedara muy claro que ellos todos fueron testigos de que Cristo resucitó. Y Pablo dice, yo como abortivo también lo vi. Permiso. Que si no, me iba a derretir. Creo que el Señor está queriendo impartir algo. Ya, yo sé que le estoy diciendo muchos conceptos, pero ¿sabe? Cada concepto que estamos hablando, yo sé que el Espíritu Santo está rompiendo algo dentro de nosotros. Porque en muchos de estos conceptos que nosotros de repente podíamos decir, me conformo con lo que soy. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, no te conformes con lo que eres. Como dice Pablo, si yo me extiendo para asirme
de Cristo. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a extendernos más allá de lo que yo hoy puedo vivir en mi naturaleza. Y la fe de lo que yo he creído ha resonado en el mundo espiritual. Por algo dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos, serás salvo. No dice solamente si crees en tu corazón. Si confiesas, si tú lo hiciste, si tú confesaste, si tú profesaste, aún hiciste algo físico y fuiste bautizado en agua, fuiste sepultado con Cristo, hay algo que se desató. Tú tienes que asirte de lo que has creído. Estas palabras no son solamente algo intelectual. Lo que te estoy diciendo es poder de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Hemos estado diciendo solamente palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios que ha hecho en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se ha podido ver quizás conforme a los años en nosotros? Ignórelo. Diga usted de nuevo, las cosas viejas pasaron. Aquí son hechas nuevas. El ser espiritual se renueva. Yo me renuevo. Yo no soy igual. ¿Le ha topado encontrarse con algún contrincante del pasado? Espiritualmente, algún problema, alguna situación que ha tenido que enfrentar y que es calcado lo que le pasó la otra vez. A mí me pasaba antes y yo decía, yo no soy igual, y venían cosas y me venía como que me estaba golpeando igual que antes, y yo estaba en el suelo de repente y yo miraba para arriba y yo decía, yo no soy igual, yo no soy el mismo. La situación puede ser igual, puedo estar viéndome que estoy como igual en el suelo, como si me estuviera poniendo el pie encima a lo que me esclavizaba antes, pero yo no soy esclavo, yo no soy igual, algo nuevo está pasando en mí, está forjando algo nuevo, yo no soy igual, yo me voy a parar y voy a estar en otra posición, no es la misma que estaba antes, yo voy a estar más arriba. El Señor quiere que tú puedas verlo de esta manera. Ese hombre que te agarraba, que te obligaba a hacer lo que tú no querías, ya no tiene poder sobre ti. Esa regeneración, esa nueva criatura no va a ser allá. No es que está en pausa, yo creí, por mientras mi mente sirve y cuando venga Cristo yo voy a ser transformado. Porque algunos piensan así. Por eso les aclaré eso. No es así. Se renuevan día con día. Soy transformado hasta la altura del varón perfecto, hasta el día de Jesucristo. Soy renovado día con día. Hasta que Él venga voy a seguir siendo transformado en algo que no soy ahora. No te conformes. Y no estamos hablando solamente del pecado. El pecado, la codicia, todo lo que pueda venir a través de las ligaduras de muerte, son las que no te hacen prosperar. Son las que hacen que tu matrimonio esté siempre al 3 y al 4. Son lo que hace que esté esa destrucción constante. Y que tú quizás ya te acostumbraste a esa forma de vida, a esa mediocridad de un cristiano que viene a experimentar algo momentáneo y sale e intenta creer que eso que
profesa real, pero que todo el tiempo ve más que su naturaleza lo tira. Contra eso es que el Señor quiere que hoy podamos tener una altura de mira distinta y podamos ver aquella condición y no nos conformemos, sino que pongamos hoy la palabra de Dios por delante para abrir un poder que va a ser un antes y un después, no por la predicación que estoy haciendo yo, sino porque tú has creído en la palabra que el Señor escribió. Y dice quién tú eres. Mi hermano, hay tantas ligaduras. Cuando leemos este texto, comprendemos a lo que se refiere y no queremos limitarnos solamente a lo que dice ahí como si fuera ese el fin. Pero vemos que todo, y yo hablaba con la pastora el fin de semana y veíamos cuántas cosas hay en este tiempo que están sembradas en nuestros corazones como un campo minado. Está todo minado, toda nuestra mente. Hay fornicaciones, hay lujuria, hay codicia, tan comerciales constantemente. Tu celular se queda pegado, tienes que comprarte el nuevo. Ahora salió el nuevo Moto Z, ahora salió el, Galaxy Ace, no sé qué. Y todo está hecho minándote para que tú estés obligado a estar en una situación de pecado y no puedas salir. En la publicidad de los niños, mi hermano, ¿cuántos se han horrorizado de las cosas que han pasado con los niños? Y uno dice, ¿cómo una persona puede tomar a un bebé y hacer tal horror, algo tan terrible, algo tan horripilante? Uno dice, eso no es normal. No es normal. Si pasara una vez, pasa en menos de 2 meses, en menos de un mes, vuelve a pasar. Y pasa en Molina con una niña de 13 años, lo abusa el padrastro, se la llevan, toma la tutela del papá y el papá abusa de ella. ¿Qué pasa? ¿Pero te das cuenta que tú eres parte de esta sociedad? De este mundo que está minado así. Yo no puedo dejar que mis miembros sigan controlados por el pecado, y menos en la iglesia. ¿Se acuerdan de lo que decía? Porque la ley hace que el pecado sea sumamente pecaminoso. ¿Qué quiere decir eso? Que en mí, si había lujuria, abunda toda lujuria. ¿Se imaginan lo peligroso que es? Si hay en mí codicia, si yo quiero tener más, como decía la pastora el otro día, y yo le pido a un hermano, después no voy a querer que esa plata me vuelva a faltar, aunque es de él, pero yo no quiero que me falte. Empieza a controlar mis miembros, empieza a controlarme a mí. Yo no quiero que eso pase. Todo lo que yo podía proyectar, todo lo que Dios pudiera proyectar conmigo, se va a truncar por esto. ¿Se imagina usted? ¿Cuánto han visto eso terrible que le pasa a algunas personas? Que, ¿cómo se llama? Una persona que fue famosa porque estaba normal y de repente decía disparate.
el taldo. ¿Qué le decían el taldo? Y hace poco veíamos un caso de un niño que le pasaba lo mismo, no podía comer. Porque iba a echarse la cuchara a la boca y ¡ah! ¡Ah! ¿Se imagina usted eso en un cuerpo? ¿Qué produce? Se ve, cierto, muy gráfico. Pero usted queriéndose alimentar hoy, ¿no lo deja el pecado? Que su mente se va por otro lado, que se fija en otra cosa, quiere conversar, ¿no? Quiere... ¿Está pasando eso? Más con los proyectos de Dios. Yo quiero hacer esto, el Señor me proyectó, voy a hacer este proyecto, el Señor me dijo que comprara esto, voy a hacer un emprendimiento y Dios me va a bendecir y sus miembros lo va a hacer destruir lo que Dios quiere que sea de bendición. No podemos conformarnos por esto. Por esto no podemos conformarnos con solamente vivir con una revelación como la habíamos visto. Como si eso fuera el Evangelio. Hasta como decía ahí en Corintios, ¿cierto? Pobre de mí que estoy atado a este cuerpo de muerte. No. Yo soy libre. Tú eres libre. No puedo permitir que el pecado siga enseñoreándose. Amén. Por eso queda muy claro cuál es el poder del pecado, ¿cierto? Y el pecado de la muerte. Amén. En el versículo capítulo 8 de Romanos 10 dice, ahí explica lo que les decía, que nosotros, nuestro cuerpo muere. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Pero así como nos fue revelado la necesidad de un Salvador, también debemos creer ciertísimamente en su resurrección. Primera de Corintios 15, del 20 al 22. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Amén. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Ahora la pregunta es esta. ¿Podrá un cristiano despertar a la mitad? ¿Como quedarnos en la excusa de creer donde decía en Romanos 7:25? ¿Podrá un hombre cristiano quedarse hasta ahí? ¿Creer hasta la mitad nomás? ¿Y no en la resurrección? ¿Podrá el cuerpo seguir atado al pecado, siendo que él se le reveló la necesidad de un Salvador, creyó que Cristo vino a liberarlo de sus pecados, pero no logra tener la libertad en su cuerpo? Hay muchos que en su mente quieren hacer bien, pero se les tuerce y, como dice, el pecado me engaña y muero. Vamos a ver lo que dice allí en Oseas 13,
del 12 al 14. Esta palabra yo no la había visto y cuando la vi le pregunté a la pastora, ¿puede ser que esto sea usado así? Mire, la perversidad de Efraín, la estoy leyendo en la versión internacional. ¿Sabe por qué? Porque en la Reina Valera 1960 hace una pregunta retórica, pero nosotros no la entendemos. Pero los judíos sí la entienden porque ellos hablaban así. Para nosotros es como una afirmación, pero es una pregunta retórica que está diciendo no. ¿Ya? Cuando usted es una pregunta retórica es algo obvio que no. Es obvio que sí. ¿Amén? Entonces dice, la perversidad de Efraín está bien guardada. Se ha tomado nota de su pecado. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? No dice así, ¿cierto? Dice como que sí lo va a hacer. ¿Los redimiré de la muerte? Y miren como dice aquí, es igual como dice en Corintios Pablo. Pero por eso lo está citando. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu muerte? Perdón, ¿dónde está, oh sepulcro? Perdón, se me está confundiendo. ¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Eso es lo que termina diciendo, ¿cierto? Por eso es obvio que lo que estaba diciendo allí arriba era que no, porque no iba a tener misericordia. ¿Entienden lo que está hablando aquí? Es como si era lo mismo lo que dice Pablo en Corintios. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Pero aquí lo está diciendo como sentencia, ¿cierto? ¿Se fijó lo que decía de Efraín? Decía, tú criatura necia, que cuando llega la hora del parto no te acomodas a salir. ¿Entiendes lo que está diciendo ahí? El Señor me revelaba esto. Un cristiano nacido a la mitad, como si concibió, pero no nace. Concibió que necesitaba un Salvador y que Cristo lo libertó de sus pecados, pero no nace, no resucita. Qué terrible lo que está diciendo ahí. Yo no tendré misericordia, criatura necia, dice. Porque cuando llega la hora de tu parto, tú no naces. Te quedas ahí. No te acomodas para salir, te acomodas para quedarte en la muerte de tus pecados. Eso está diciendo. El Señor está hablando hoy día, mis hermanos, para que podamos nosotros despertar. Despertar, el parto está ahí. Es tiempo hoy. Es tiempo hoy que salgamos del sueño. Es tiempo hoy que dejemos el letargo, la comodidad y nos acomodemos para salir. Nos preparemos para empezar a vivir nuestra resurrección. Por eso creían en Cristo muerto y en Cristo resucitado. O si no hubiera sido Cristo muerto por nuestros pecados, ya estamos juntos con el Padre y se acabó. Era también resucitado. Esa es la importancia de la resurrección. Tú eres transformado en una nueva criatura hoy.
Tú estás siendo transformado constantemente hasta que llegue el momento en que caiga a tierra y se abra como una semilla y salga otro. ¿Cuál? El que estaba siendo formado desde adentro. Aleluya. El Señor quiere que empecemos a experimentar esto. Cuando dice sórbida, eso lo había dejado para después. ¿Sabe qué es sórbida? Uno dice sórbida, muerte. Sórbida es la muerte en victoria. Y a mí me gusta decir esa palabra al revés. Dice, oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sórbida es la muerte en victoria, digo yo. Si me toca irme antes que ustedes, descansar antes que ustedes, me gustaría que ese fuera mi epitafio. Pero al revés, ¿se entiende? Porque el pecado ya no tiene el poder sobre mí. ¿Has visto? Para tales cosas ya no hay ley. Para tales no hay ley. Para los nacidos en el Espíritu no hay ley. ¿Cómo no hay ley, hermano? ¿Estás diciendo que ya no hay ley? ¿Que yo no tengo que no codiciar? ¿Que no tengo que no matar? Es que el espiritual no es esclavo del pecado. Ya no es llevado por el pecado. El espiritual piensa en las cosas espirituales. El carnal piensa en las cosas carnales. Como mi carne murió y como mi espíritu fue revivido, como yo fui revivido en mi espíritu y me hizo entender. Ya no pienso en las cosas carnales. Ya no me empujan. Para eso ya no hay ley. Si no hay ley, ¿cuál es la fuerza del pecado? O sea que el pecado ya no tiene fuerza, ya no tiene poder contra ti. Si eres nacido del Espíritu, si eres resucitado, si eres creyente en que Cristo también resucitó y también te resucitará a ti. El poder del pecado ya no va a obrar en tu carne, en tu mente, cauterizándote, haciéndote alguien que está en cautiverio, con limitaciones por el pecado. Yo le iba a poner un cortometraje, pero tuve mucha oposición y no pude ponerlo. Porque estaba en inglés y tenía el audio en español, pero estaba con otro tiempo, no me calzaba. Pero les voy a contar lo que hacía. ¿Cuántos conocen Matrix? Como uno ya está en otro tiempo, yo ahí me doy cuenta que estoy viejo. Un día le dije a Ariel, ¿has visto Matrix? Y me dijo, ¿cuál es esa? Sale, vaya. Y ahí me sentí viejo. A nosotros cuando estábamos con la pastora, con los jóvenes, nos hicieron ver Matrix. Cuando estaba recién Matrix, imagínense, estaba en VHS. Los chiquititos van a decir, ¿y qué es eso? ¿Se come? VHS, los cassettes, que se ponía guruguru, tampoco lo conocen. Pero Matrix decía que tú aquí vives en la Matrix, que es como un programa computacional que tiene límites regidos por ese programa para que tú entiendas que esta es la realidad, con gravedad, con todas estas cosas. Pero la verdad es que tú no estás aquí. Tú estás en un cautiverio y te ocupan para darse energía las máquinas en un futuro posapocalíptico. Pero esto lo ponía la pastora para enseñarle a los jóvenes que tú puedes despertar de la Matrix. Y yo quería ponerle un cortometraje que era basado en eso y que mostraba a un corredor que rompía un límite de tiempo en los 100 metros planos, un récord.
Y si él seguía exigiéndose, sus músculos se iban a romper. Y le decían que no siguiera. Inclusive cuando él rompió un poco el límite, le dijeron: tú usas doping. Y salió positivo y él no usaba droga. Y él dijo: no, yo tengo que lograr superar inclusive lo que hice. Dijeron: pero si tú haces eso, tus músculos se van a reventar. Tú no vas a poder lograrlo. Y ¿sabe? Él dijo: no, yo lo voy a hacer. Voy a comprobar que se equivocaron, que yo lo hice, que esto se puede hacer. Y lo hizo. Entrenó y comenzó a correr. Y cuando iba corriendo, se empezó a sus músculos a apretar de tal forma que de repente como que se empezaron a cortar ligamentos. Físicamente no podía y se vio como que fue a caer. Y de repente la Matrix. De repente empieza a seguir corriendo sobrehumanamente. Y se veía como que de sus piernas caían como unas ligaduras negras. Y siguió corriendo y empezó a correr de manera que empezó a pasar el límite humano. Y los que iban corriendo quedaron atrás. Los que vieron Matrix se van a acordar de esto. Y esos se convirtieron en agentes. Porque la Matrix tenía como unos antivirus que cuando algo no funcionaba como era que el programa tenía diseñado, estos agentes, con persona ahí con terno, con lente, iban a someter eso a la realidad. Y comenzaron a correr tras de él, a alcanzarlo, pero no pudieron. Y él rompió el límite y empezó a ver lo que estaba detrás de la supuesta realidad, que eran 0 y 1, porque era un programa computacional. Pero ¿qué quería mostrarle con esto? Tú puedes romper el límite humano. Que no te digan que tú no puedes. Que no te digan que humanamente es imposible. Yo no te estoy dando una charla motivacional. Vamos, tú puedes. You can. No me acuerdo cómo dice. Do it, you do it. Just do it. ¿Qué? No es eso. Estábamos diciendo que la palabra dice que el pecado ya no puede ponerte barrotes delante. Tú ya no eres esclavo de tu cuerpo, de tu mente corrompida, limitada a lo que el diablo decía que tú eras, que tú podías. Tú puedes mucho más. Libérate. Libérate. Sal de esa esclavitud. Cree en lo que está diciendo hoy el Señor. Te está diciendo: yo lo hice. Yo lo hice. ¿Saben lo que es sórbida? Que os entiende, ¿Saben lo que es sórbida? Absorber. Es como sorbetear. Absorber. Absorbida es la muerte en victoria. Jesús, dentro de ti, comienza a hacer que tus limitaciones sean absorbidas por la vida y la vida se abra paso por encima de tus limitaciones y siga creciendo la vida, absorbiendo, transformando la muerte en vida. Dice como para que se cumpla la palabra, ¿cierto? Eso lo dice en Isaías 25. La Reina Valera dice que terminará con la muerte, destruirá la muerte. Pero esa palabra dice específicamente, tragará.
no la va a destruir como que deshizo algo. No. Lo absorbe como usted cuando se come algo y lo transforma en energía. La vida que hay en ti, el poder de resurrección que hay en ti, transforma tu muerte en vida. En vida. Tus limitaciones las hace fortaleza. Sórbida es la muerte. Es absorbida la muerte por la victoria de Jesús. Aleluya. Eso es lo que fue a hacer al infierno. Eso es lo que rompió. Eso no es un hecho de hace 2000 años atrás, mi hermano. Usted hay la eternidad, en la eternidad no hay antes ni después. Ese es un hecho que marcó y que resuena hasta hoy. Es como que algo queda haciendo eco. Le quitó el poder al diablo y se lo entregó a la iglesia. Te dice, eres libre. Tú tienes el poder. Ahora tú eres el que tiene la autoridad sobre el pecado. ¿Se acuerdan cuando le hablaba la otra vez? El pecado es una fiera y caerá sobre ti, cuando le dice a Caín, ¿cierto? Cuando le dice que ve, porque ve la frustración de Caín y le dice, yo veo que estás con un semblante bajo. ¿Por qué? Yo veo que el pecado está a punto de caer sobre ti como una fiera. Pero tú, dice, podrías señorearte de él. Así le dice, ¿se acuerdan? Le hago memoria, ve que yo me acuerdo de mis prédicas. Quizá ustedes no, yo les recuerdo. Tú puedes señorearte sobre el que se señoreaba de ti. El pecado te obligaba a hacer algo. Ahora tú puedes obligar a tu carne a hacer lo que el Señor quiere. Tú puedes. Tú tienes el poder. Los propósitos del Señor van a correr. El poder del Señor se manifestará. ¿Se imagina lo que empieza a hacer la vida? ¿Quiénes estuvieron en la clase bíblica? Yo no estuve, pero mi esposa me habló. Que la pastora decía de la onda expansiva. Quizás la estoy adelantando a la prédica del domingo. La onda expansiva. Decía que le preguntaba, ¿ustedes creen que en la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? Dice que en la sombra, ¿cierto? Pero no. Así como los huesos, ¿cierto?, de Eliseo sanaron resucitaron a un muerto que cayó en la tumba de él. Así la unción, el poder que rompe el yugo del pecado que está en ti, que va absorbiendo, ¿me entiende? ¿Han visto usted la cultura entretenida? ¿Han visto cómo hacen se va ampliando, va como comiéndose y haciendo más, expandiéndose la luz? O como algo va creando más en materia, absorbiendo otra. Cuando hablan de los fenómenos que hay en el universo. Así la vida absorbe y va ampliando su rango, va ampliando lo que está haciendo en ti y va acrecentando, va tomando más profundidad en lo que tú antes eras cautivo, en donde tú no podías hacerlo y hoy podrás. Pero así también para alcanzar a otro. La vida que Cristo derrama en ti es para alcanzar a otro. Tú serás un manantial de vida. ¿Cómo se llama la iglesia?
Porque hubo un manantial, ¿cierto? La pastora fue el principio con el que la empezó la iglesia, ¿cierto? Ella empezó a tomar, ahí empezó a evangelizar y Dios lo usó para tomar gente, para sanar, para levantar. Hay un manantial, ¿cierto? Y luego fue a Gualañé. Y yo me acuerdo cuando me dijeron en Gualañé que un día dijera qué es lo que veía, que me presentara y qué es lo que veía. Y yo les dije, yo veo que se abrió un manantial. Y veo que en el verdor que ahora hay, donde había sequedad, ahora hay verdor. Y que vienen a comer, y que vienen a beber. Tú también te conviertes en un manantial. De ti también vienen ríos de agua viva. Tú también puedes impartir de lo que Dios está haciendo en ti, pero tienes que comprender que tienes que salir de la matriz. ¿Cuántos dicen hoy, Señor, yo no quiero ser alguien que nazca por cesárea? Yo quiero acomodarme, quiero girarme, quiero volverme a tu voluntad para nacer bajo tu propósito, para caer en el tiempo preciso en donde tú estás llamando a obreros, a tu mies. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero comprender, Señor, creer en tu resurrección y verla en mi vida como la muerte que había en mí comienza a tornarse vida. Aleluya. Vamos a orar. Santo, santo, oh santo Señor. Señor, no queremos que lo que decían Oseas de Israel sea para nosotros. Que nosotros seamos esa criatura necia que aunque ha comprendido el Evangelio, ha necesitado de un Salvador, pero no ha podido vencer a su carne. Aún siguen en el cautiverio de su naturaleza caída. Quiero, Señor, despertar. Queremos, Señor, que tú hagas esta obra en nosotros. Por eso clamábamos al principio, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, trae revelación a nuestras vidas. Haz lo que mi intelecto no puede hacer. Haz lo que yo no puedo confesar. Haz que yo pueda penetrar en lo espiritual. Llévame a que se resma la revelación. Venga mi espíritu, vivifícame, despiértame. Sácame del letardo, muéstrame como el águila agita el aire, agita sus alas para excitar la pluma de sus polluelos. Muéstrame que hay algo más allá. Muéstrame que yo no nací para quedarme en una religión muerta. Que yo no nací para congregarme y seguir un ciclo muerto. Seguramente tanto escuchar palabra terminará haciendo que mi carne tenga tal fuerza que me corrompa y mi iniquidad se torne en contra de mí.
avívame. Oh Santo, haznos salir de esa posición para que comencemos a extendernos, a abandonar aquellas cosas de la carne que me deleitaban, que eran cómodas, que me esfuerce por tomar lo espiritual. Quizás me he sentido tan cómoda en esta matriz. Me he sentido tan cómodo siendo un cristiano que viene, pero tiene muchas cosas, manifestaciones de la carne, y que digo en mi carácter, que digo yo soy así. Que digo yo descanso haciendo esto, me relajo haciendo esto. Oh Señor, si tú nos sacas, si tú nos abres los ojos, si tú comienzas a poner ese deseo, si tu esperanza puede estar en nuestros ojos por un instante y vemos lo que seríamos si te creemos, oh, de seguro nos extenderemos. Oh, sí, Señor, quiero extenderme, quiero salir de mi posición, quiero salir de mi comodidad. Resucítame. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que el Espíritu Santo pueda revelar la verdad tan gloriosa de esta nueva criatura, si realmente abrimos nuestro corazón para ver que realmente lo que vino Dios a hacer en nosotros, que vino a levantar en nosotros, querríamos, amaríamos esta naturaleza, lucharíamos por querer alcanzarla. Y aunque de eso signifique, como decía alguien, muere, crucifícate en esa cruz. Deja de estar lamentándote, es que siento esto, que me siento, es que me pasa esto. Todo eso, le dije, eso está muerto. Mátalo para que vivas. Si no, nunca vas a vivir. El Señor dijo, es necesario que tenemos que morir para poder vivir. Y esto es nacer de nuevo. Esto es acomodarnos para el parto. Cada vez que viene la prueba, cada vez que viene la tentación y vemos toda nuestra debilidad, decimos, me acomodo porque voy a nacer. Yo voy a vencer esto. Y así vencemos el pecado. Y así el pecado no se señorea de nosotros. Dice Romanos 6, así también, versículo 11, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, a vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros que antes eran para el pecado, vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Aleluya. Hagan un cambio. Lo que antes en tu carne te atraía al pecado, ahora pon tu carne a servir a Dios. Y vas a doblegar el pecado que está en la carne. Por eso muchas veces cuando vengo a orar, a veces
me presento frente a la batalla espiritual y digo, aunque andemos en la carne, no militamos en ella. Y nuestras armas son poderosas para derribar fortalezas. Pero a la vez digo, realmente no estoy en la carne, porque en la carne jamás podré vencer nada. Y digo, aunque yo ande en la carne, no milito, no me gobierna la carne, no hace dominio sobre mí la carne, pero cuando la carne me domina, soy esclavo del pecado. Y Satanás podrá hacer lo que quiera conmigo. ¿Cuánto dejamos que la carne nos maneje? Si cada día azotamos y decimos esto es carnal, yo voy a empezar a ser un hombre espiritual, yo voy a empezar a hacer las cosas del Espíritu, vamos a ver que este nacimiento nos va a llevar una victoria extraordinaria. Yo le digo al Señor, yo antes en esta carne, en estas manos, en estos ojos, en esta boca, todo lo que hizo, lo hizo para el pecado y el diablo lo manejó. Fui esclava. Yo con mi boca insulté, pero ahora con mi boca voy a bendecir. Y ahora esta lengua que hacía, que levantaba fuego y podía ofender, ahora esta lengua está sujeta para solo bendecir. Y comienzo a mover todas las partes de mi cuerpo y a ponerlas en la bendición de Dios. Estos pasos, estos pies que antes eran presurosos al pecado, ahora van a ir a predicar el Evangelio. Preciosos los pies que anuncian la paz. Estas manos que a lo mejor fueron usadas para cosas viles, ahora van a sanar enfermos, ahora van a bendecir. Y yo doblego, cada día doblego y le declaro a este cuerpo, vas a bendecir a Dios, vas a servir a Dios. Mente, alma, cuerpo y espíritu. Necesitamos que esta palabra se revele. Y sé que el poder de Dios puede hacerlo. Sé que el poder de Dios comenzará a activarse dentro de ti. Y vas a empezar a decir, no quiero más seguir viviendo como un esclavo, como un mutante, como alguien que tengo una parte viva y tengo otra parte muerta, que con una parte sirvo a Dios y con otra también al pecado. Porque de esa manera jamás Dios podrá usar tu vida para grandes cosas. Nunca conocerás la verdadera libertad. Nunca conocerás la victoria que Cristo vino a hacernos. Por eso es necesario que dejemos que esta revelación entre en nosotros y nos cambie, nos transforme. Nosotros el domingo conversábamos con Pablo y le decía, estamos en este mundo, hijo, mira todo lo que pasa, todo, pero dice, no pertenecemos a este mundo. No dejes que nada de este mundo maneje tu mente. Ni cómo la gente vive, ni cómo las familias viven, ni cómo los hombres tienen sus casas, porque toda la forma que tiene el sistema, eso es del mundo. Nosotros tenemos que vivir como Cristo nos dice, no perteneciendo al mundo, aún estando en el mundo. Rompiendo todo lo que se hace en el mundo. Como una familia vive en el mundo, tenemos que aprender a vivir. Yo le dije, por eso es que el Señor dice, el que esté casado haga como que no esté casado, el que críe haga como que no críe, porque tú estás siempre trabajando para llevar todos al cielo. Tenemos que nacer en Cristo. El poder de resurrección, Dios nos dijo, ya la carnalidad no va a estar en nosotros. Cuando habló en la palabra profética a principio de año, dijo, ya no estarás como un carnal. Los carnales se van a convertir, los que están tibios van a ponerse ardientes.
y dijo que vendría un tiempo de resurrección, y yo creo que esto viene. Yo creo que hay personas que llevan tiempo y que están ahí, que quieren ser esto, que esfuerzan, pero yo creo que el poder de Dios va a llevarlos a este poder de resurrección, y que esta naturaleza tan mediocre va a ser rota y seremos vivificados en Cristo. Y algunos, así como la sombra de Pedro, muchos irán a muchos lugares y va a haber un correr del río de Dios en todas partes, porque estamos en un tiempo de avivamiento. Amén. Dios les bendiga.